Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? Espero que estéis bien, espero que estéis a tope, con el último tramo ya del curso, porque, bueno, me imagino que, bueno, cuando estoy grabando este vídeo, estáis ya en la recta final. Así que venga, vamos, duro y a por el examen, a por el temario, a por la asignatura, que seguro que vais a sacar una nota estupenda, una nota magnífica. Bueno, vamos a empezar un bloque que es muy importante dentro de las matemáticas, muy importante, tanto en primero como en segundo de bachillerato, que es el bloque de análisis, o que algunos profesores también llamamos de funciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque cualquier carrera que vayas a estudiar, sea de sociales, sea de sanitario, sea del tecnológico, en cualquier carrera casi seguramente vais a tener que ver gráficas de funciones y vais a tener que saber interpretar esas funciones, ¿vale? El objetivo, tanto en primero como en segundo de bachillerato, es que seáis capaces de representar la gráfica de una función, o mejor dicho, de esbozar la gráfica de una función a partir de una serie de datos que tenemos que obtener, ¿vale? Pero sin utilizar, pues, la típica tabla de valores que utilizábamos en cuarto, en tercero, en segundo, ¿vale? Recordad que decíamos si x vale 0 y vale 1, si x vale 1 y vale 2, si x vale menos 1 y vale menos 2, y así sucesivamente, ¿vale? Pues esto se trata de que no tengáis que utilizarlo, ¿vale? De hecho, no vais a poder utilizarlo, sino que lo vais a tener que esbozar la gráfica a partir de sus puntos característicos, de sus puntos y de sus características, mejor dicho. Vale, entonces lo que vamos a hacer primero va a ser un vídeo introductorio en el que vamos a ver todas estas cositas, ¿vale? Todas estas cositas que tenemos aquí, que son las características, ¿vale? Y los elementos de una gráfica de una función. Vamos a explicar un poco por encima qué son, para que los veáis gráficamente, para que sepáis identificarlos gráficamente, porque aunque los habéis visto en cuarto seguramente, pero a lo mejor, bueno, pues tenéis alguna laguna, se os ha olvidado algo, y siempre es bueno pegarle un repasito. Así que vamos a ver eso, y luego vamos a ir haciendo vídeos con cada uno de las características, pues el dominio y el recorrido. Haremos un vídeo, haremos, bueno, uno o varios vídeos haciendo ejercicios y demás. Vamos a hacer ejercicios de puntos de corte con los ejes. Explicaremos en un vídeo aparte qué es la continuidad y qué es la derivabilidad. Aquí nos falta, por ejemplo, alguna cosita, pues no la he querido poner porque digamos que son bloques completos, como son los límites, ¿vale? Como son las derivadas, que también haremos vídeos acerca de eso, más bien más exhaustivos, más concretos, más yendo en profundidad al concepto y a la práctica, ¿vale? De momento vamos a hacer este primer vídeo y, bueno, directamente vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar y vamos a explicar lo primero qué es una función. Una función, como sabéis, es, para que lo entendáis muy fácil. Imaginaros que tengo un conjunto de números que voy a llamar X, ¿vale? Tengo una X sub 1, una X sub 2, una X sub 3, una X sub 4 y así sucesivamente. Y voy a definir una regla, una relación, una fórmula, como queráis llamarlo, una aplicación, que la voy a llamar, por ejemplo, f de x, ¿vale? Sobre otro conjunto de números que es el conjunto y, que tiene una y sub 1, una y sub 2, una y sub 3, una y sub 4, etcétera, etcétera. Estos dos conjuntos de números pueden ser cualquier conjunto de números. Normalmente nosotros utilizamos un conjunto R y el mismo conjunto R tanto para la variable independiente, que es la que llamamos, como llamamos a la X, como para la variable dependiente, que es la Y, ¿vale? O si queréis, tanto para la imagen como para la antiimagen, ¿vale? Que esos son conceptos que se han dado en cuarto y tal. Eso sí que no los voy a repasar. Bien, de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la característica principal de esta función? Pues que a un valor de X le va a corresponder uno y solo uno valores de Y. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué significa? Pues eso significa lo siguiente. Lo vais a ver muy fácil en una pequeña grafiquita que voy a dibujar aquí. Imaginaros que yo tengo esta función
¿vale? O esa gráfica, mejor dicho. Y ahora os digo, bueno, quiero que me digáis si eso es una función. Vale, entonces yo puedo coger y decir, bueno, a esta x en concreto le corresponde este valor de y, ¿vale? Aquí tengo una x y aquí tengo una y. Y, por ejemplo, a otra x le va a corresponder ese valor de y. Pero ¿qué pasa? Que a este valor de x le corresponden dos valores de y. Y eso no puede ocurrir, ¿vale? Nosotros podemos tener varias x que correspondan a un solo y. Eso sí, pero no podemos tener que una x genere varios i's. Eso es lo que no puede pasar. Por eso decimos que le corresponde uno y solo un valor del conjunto y. ¿De acuerdo? Esto es un ejercicio que se pone bastante en tercero y en cuarto, ¿vale? Si no recuerdo mal. En segundo también creo que he visto alguno. Dime si la gráfica esta representa una función. Bueno, pues aquí habría que responder claramente que no. Eso no es una función. ¿Por qué? Porque tengo una x que me ha generado dos y. Vamos, no una, sino varias, ¿vale? Porque esta también tiene dos y. ¿Vale? Y este, por ejemplo, también tiene dos y. Y eso no puede ocurrir. Vale, como veis he hecho una paradita para borrar. Y ahora os voy a explicar un poco los tipos de funciones que existen. Bueno, los tipos principales. Los tipos de funciones que nosotros vamos a ver van a ser sobre todo las polinómicas, ¿vale? En los que una f de x va a ser siempre un polinomio de cualquier grado en x, ¿vale? Aquí tenemos un caso, por ejemplo, vamos, tenemos nombres para algunos casos concretos. Si el grado del polinomio es 1, tengo una función lineal o afín, ¿vale? Si el grado es 2, tengo una función cuadrática, ¿vale? Afín o lineal, porque estos son rectas, las que tienen grado 1. Y así sucesivamente. Bueno, el grado 3 pueden ser hiperbólicas, bueno, ahí ya no nos meteríamos mucho, pero realmente lo que más me interesa que sepáis es que las de grado 1 son lineales, son rectas, y a partir de ahí normalmente son curvas, ¿vale? Y la de grado 2 es lo que se llama la función cuadrática. Bueno, tenemos las funciones, como he dicho, polinómicas, luego tenemos las funciones racionales. Las racionales son las que están formadas por un cociente de polinomio, ¿vale? Tengo un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. ¿Por qué es importante saber los tipos de funciones? Bueno, pues porque dependiendo del tipo, cuando lleguemos a dominio y recorrido voy a tener unas reglas específicas para calcularlo, ¿vale? Sobre todo el dominio, ¿vale? Entonces, esta, por ejemplo, un ejemplo de esta puede ser x cuadrado más x menos 2 partido por x menos 1. Pues esto sería una función racional, ¿vale? Bien, luego tengo las irracionales. Irracionales, que es cualquier tipo de función. Vamos a poner f de x es igual a una raíz de otra función de x. Es decir, puede ser un polinomio, puede ser un cociente de polinomio, o sea, otra función racional, puede ser una función exponencial, logarítmica, trigonométrica, puede ser cualquier cosa. Pero la condición es que tengamos un radical, es decir, que tengamos una raíz, ¿vale? Luego voy a tener las logarítmicas, que las logarítmicas son, bueno, pues como su nombre indica, son funciones que consisten en logaritmo. Logaritmo neperiano de x cuadrado más 4, por ejemplo, ¿vale? Tenemos las exponenciales. Voy un poquito rápido porque ya os digo que este vídeo es introductorio. Y esto lo vamos a ver un poco con más detalle en el tema del dominio. Las exponenciales son del tipo 2 elevado a x cuadrado menos 7. Por ejemplo, ¿vale? Tengo un número o una función elevada a otra función. Digamos que la forma general sería u de x elevado a una g de x, por ejemplo, ¿vale? Y luego tengo las trigonométricas. Que las trigonométricas pues son cualquier razón trigonométrica, la puedo poner en forma de función. Puedo poner seno de x cuadrado, puedo poner tangente de x cuadrado más 4 y así sucesivamente, ¿vale? Y bueno, luego por último tengo las funciones a trozos. Estas funciones son aquellas que están definidas
de forma distinta en distintos intervalos, ¿vale? Voy a poner aquí una para que le veáis. Por ejemplo, una función a trozos puede ser, yo voy a abrir una llave y voy a decir es x cuadrado menos 2 si x es menor o igual que 0, y x cuadrado más 2 si x es mayor que 0. Bueno, pues eso sería una función a trozos. Yo me voy a venir aquí, voy a pintar mi eje, y todo lo que sea una x inferior a 0 voy a pintar esta función, y todo lo que sea una x mayor que 0, que como sabéis, y x es de aquí para la derecha, del eje del centro de coordenadas a la derecha, pues todo eso lo voy a representar como x cuadrado más 2, ¿vale? Estas funciones tienen importancia, tienen bastante importancia, porque normalmente en selectividad, si os piden un estudio de una función, lo más normal es que os pongan una función a trozos, para que podáis estudiar a fondo la continuidad y la derivabilidad, que se estudia por lo que llamamos los límites laterales, ¿vale? Entonces, esta función es bastante común que os caigan los exámenes, y vamos a hacer un montón de ejercicios de ese tipo de funciones, ¿vale? Cuando llegue su momento. Vale, pues hacemos otra pausita, borro, y nos liamos con la gráfica que tenemos aquí para que seáis capaces de identificar cada una de estas cositas. Bueno, pues vamos a empezar con lo que llamamos el dominio. Nosotros vamos a coger aquí un pincel verde, un marcador verde, ¿vale? Porque quiero que veáis una cosa. Fijaros, esta función que yo tengo aquí dibujada, esta es una función cúbica partida por una función cuadrática. No tengo ahora mismo a mano la fórmula de la función, digamos la expresión de la función, pero bueno, eso tampoco nos importa ahora mucho, ¿vale? Entonces, fijaros en una cosa. Yo tengo un trozo de la función aquí, ¿vale? En este sector, pero luego la función aquí se interrumpe, ¿vale? Aquí no la tengo completa, evidentemente, porque no cabría, pero se supone que esa línea verde, que es la función, nunca va a tocar la recta de x igual a menos 1, ¿vale? Yo tengo aquí una recta, ¿vale? Si yo pinto aquí una recta, voy a dibujarlo en condiciones. Así. Voy a coger aquí una línea punteada y voy a dibujar una recta que coincide con el valor x igual a menos 1, ¿vale? Esa recta discontinua o punteada, y luego voy a dibujar aquí otra en x igual a 1. ¿Por qué? Porque como veis, la función no consigue tener un valor para x igual a menos 1 o para x igual a 1, ¿vale? Dicho de otra manera, si x es igual a 1 o x es igual a menos 1, no existe f de x, porque no tengo un valor de y, ¿vale? Bien, pues precisamente eso es lo que llamamos el dominio. No eso, es decir, el dominio precisamente sería todo lo demás, ¿vale? En concreto, en este caso, el dominio de la función sería todo el conjunto de los números reales menos los valores 1 y menos 1, ¿vale? El dominio es el conjunto de valores de x para los que existe una imagen, una y, una f de x. Eso es el dominio. La definición de dominio es conjunto de valores de x para los que existe la función, o para los que existe un valor de la función. ¿De acuerdo? No os preocupéis si no lo entendéis ahora muy bien, simplemente estamos dando una visión general, como os digo, porque en el capítulo, en el vídeo dedicado a dominio, vamos a hacer muchos ejemplos y lo vais a ver muchísimo más claro, ¿vale? Bien, el recorrido es lo mismo, pero para la y, es decir, es todos los valores de y en los que existe una función, o sea, en los que existe gráfica, por decirlo de alguna manera. Eso lo veremos más despacito, porque no me quiero parar mucho en estas cosas que son, luego vais a ver que es mucho más fácil de lo que parece, ¿vale? Bien, bueno, pues eso sería el dominio, y ahora
pues tendríamos que hacer el punto de corte con los ejes, que ahí sí os quiero dar alguna explicación, porque el vídeo ese va a ser mucho más cortito, porque es muy fácil. El corte con los ejes, sabéis que tengo un eje X, ¿vale? Yo tengo mi eje X aquí, vamos a pintarlo. Yo tengo aquí mi eje de las Y's, ¿vale? El eje Y, y este es mi eje X, ¿de acuerdo? X, Y. Vale, pues cuando la gráfica atraviesa esos ejes tenemos un punto de corte. En este caso, aquí lo que tenemos es un punto de corte con el eje X, ¿vale? Porque aquí la gráfica está atravesando el eje X, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a calcular eso? Lo vamos a ver después más despacio, pero tened en cuenta que esto va, digamos, al revés. Fijaros, si yo quiero calcular los puntos de corte con el eje OX, tengo que hacer que f de x sea 0. ¿Por qué? Porque en este punto, en concreto, en el punto C, ahí la y vale 0, ¿de acuerdo? La x vale menos 0,90 y algo, una cosa así valdrá, no sé exactamente cuánto, pero la y vale 0. Entonces tengo que hacer, para calcular el corte con el eje x, tengo que calcular f de x, tengo que calcular f de x a 0. Y para calcular el corte con el eje y, imaginaros que la función hiciera así, ¿vale? Que no es el caso, pero imaginaros si la función hiciera así, aquí en este valor, en este punto, ¿vale? Voy a dibujarlo un poco más claro, ¿vale? Vamos a hacer que pase por el 4, ahí. Aquí la y vale 4, pero la x vale 0, ¿de acuerdo? Entonces aquí esto es mucho más fácil, porque lo único que tengo que hacer es x igual a 0. Y los valores de y que me salgan, pues formaré los pares de punto 0 y que sean necesarios, ¿vale? Bueno, pues esos serían los puntos de corte con los ejes, y tampoco tiene mucha complicación, es una de las partes, digamos, más fáciles de calcular de todo este jaleo de las funciones, ¿vale? Bien, vamos con la continuidad ahora. Sabéis, porque habéis visto tanto en segundo, yo creo que eso se empieza a ver ya hasta en segundo, fijaros. Bueno, pues en segundo habéis visto que la derivabilidad, perdón, que la continuidad es la posibilidad que yo tengo de dibujar la gráfica de la función sin levantar el lápiz o el boli. Vale, fijaros que yo he hecho antes así, he dibujado esto aquí, pero ahora tengo que levantar el bolígrafo y me tengo que venir arriba y tirar para abajo, ¿vale? Y ahora tengo que volver a levantar el bolígrafo y tengo que venirme aquí y dibujar el resto de la gráfica. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la función no es continua en todo R. ¿Por qué? Porque en esos dos puntos donde no existe R, vaya, ya me he equivocado otra vez, que son este x menos 1 y este x igual a 1, ahí la función no es continua, ¿vale? Para ver la continuidad realmente tenemos que ver antes los límites, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo planteamos el resto de los vídeos. Ya veré si hago un capítulo dedicado a los límites primero, y ya después vamos viendo dominio, recorrido, cortes, continuidad, derivabilidad, etcétera, etcétera. Posiblemente haga primero dominio y recorrido, luego haga los límites y luego sigamos con continuidad, con derivabilidad, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque fijaros, la forma de yo ver si una función es continua analíticamente, es decir, no en la gráfica, sino analíticamente, que es lo que se pretende, es saber si los límites de la función, yo voy a definir límites por la derecha, por ejemplo, cuando x tiende a 1 por la derecha, límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda, y el valor de la función en ese punto tienen que ser iguales. Esa es la condición de que la condición analítica para que la función sea continua, ¿de acuerdo? Entonces, claro, para ver continuidad tenemos que ver primero cómo se calculan los límites, y el tema de los límites es, bueno, no es que sea muy extenso, pero sí tiene más rollo que simplemente sustituir el valor en la función. Bueno, simplemente que os quede el concepto claro. Luego tenemos el concepto de derivabilidad, que es bastante parecido, pero evidentemente no es lo mismo. La derivabilidad es
conocer si una función es derivable en un punto, si existe la derivada en un punto. ¿Y qué es la derivada? Bueno, pues para eso sí que vamos a tener una serie de tutoriales de vídeos, una serie de vídeos de ejercicio, porque la derivabilidad no es nada difícil, pero sí que es verdad que es bastante extensa, ¿vale? Y ya ahí os explicaré qué es el concepto de derivada, qué es el que representa gráficamente la derivada y cómo puedo calcular las derivadas. ¿De acuerdo? Bien, vayamos con la simetría. Vale, la simetría es una característica que consiste en, fijaros, yo tengo dos tipos de simetría, ¿vale? Tengo la simetría par y la simetría impar. Para la simetría par yo voy a tener en cuenta el eje Y, ¿vale? ¿Qué significa eso? Significa que si yo doblara el papel, por aquí, por el eje Y, entonces la parte de la derecha se superpondría exactamente con la parte izquierda, ¿vale? Es decir, es como si la gráfica se reflejara en un espejo. Un ejemplo muy rápido: si yo dibujo cualquier parábola que tenga el corte en el eje Y, imaginaros que yo doblo por ese eje, por el eje Y, y entonces la función se va a superponer exactamente los dos lados en el mismo sitio, y eso sería una simetría par, ¿de acuerdo? La simetría impar es oblicua, digamos, por decirlo de alguna manera. Yo voy a trazar una diagonal, bien esta o bien esta, y entonces, por ejemplo, imaginaros que tengo esa función dibujada así, y entonces es cuando se superpone, ¿vale? Si yo doblo por aquí, se va a superponer el cuadrante 1 con el cuadrante 3, y eso significa que es simétrica impar, ¿vale? Bien, ¿cómo calculo cada una de esas simetrías? Bueno, pues para la simetría par yo tengo que comprobar que f de x es igual a f de menos x. Es decir, ya lo veremos en los ejercicios, cuando yo tenga una función de x, pues a todas las x le voy a poner un signo menos delante y voy a obtener qué es lo que me sale. Y si me sale lo mismo que f de x, entonces es simétrica impar, ¿vale? Es simétrica par. Para la impar, la condición es que la f de menos x sea igual a menos la f de x, ¿vale? No hace falta que lo aprendáis de memoria, porque haciendo muchos ejercicios se os va a quedar seguro que sí. Ya sabéis que nuestro lema es este, y os lo digo por experiencia: cuando hacéis un ejercicio no lo aprendéis, cuando hacéis 10 ejercicios se os va quedando. Cuando habéis hecho 50 ejercicios ya no hace falta ni que penséis ni que busquéis cuál es la fórmula, cuál es la condición, ni cuál es nada, porque ya os sale del tirón. Venga, seguimos con la Vale, fijaros, ahora vamos a explicar lo que es la traslación, ¿vale? Para eso voy a utilizar una herramienta que ya deberíais a estas alturas conocer, que se llama Symbolab. Es una página web que os va a ayudar muchísimo, sobre todo a comprobar los resultados de los ejercicios que hagáis. Para que tengáis una breve presentación de lo que es Symbolab, es muy parecido a GeoGebra, pero es mucho más fácil, creo yo, a mi modo de ver. Para empezar, el zoom no es fácil ahora. Es mucho más fácil, por ejemplo, encontrar soluciones. Tenéis calculadoras de integrales, calculadoras de derivadas, tenéis calculadoras de sistemas de ecuaciones. Es bastante más completo y luego es mucho más fácil ingresar los datos, ¿vale? Bueno, fijaros, yo he representado aquí una recta que es y igual a x más 4, ¿vale? Fijaros, porque ahora en violeta va a salir, voy a representar otra cambiando solamente el término independiente. Es decir, ese 4, en vez de 4 le voy a poner un 12, por ejemplo. Uy, que no le he puesto el signo más. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que la recta que era verde se ha desplazado hacia la izquierda. ¿Os dais cuenta? Se ha movido hacia la izquierda. Si yo quiero que se moviera a la derecha, lo que tengo que hacer es restar, ¿vale?
Entonces voy a poner y igual a x menos 4, por ejemplo. Fijaros cómo ahora la recta se ha movido hacia la derecha. ¿De acuerdo? Bueno, pues más que nada esa es la traslación. Esto en el caso de las rectas es muy fácil, porque lo único que tengo que hacer es sumar o restar al término independiente. También puedo hacerlo para hacer un desplazamiento, digamos, en vertical. Imaginaros que yo pongo y menos 2 es igual a x más 4. No he variado a z, no, a x. A x más 4. Fijaros que yo no he variado el término independiente, pero sí que le he puesto un menos 2 a la y. Es decir, le he restado la y y la gráfica lo que ha hecho es subir. ¿Vale? Esto es lo mismo, fijaros, que si le sumo, porque este menos 2 pasaría al otro lado, como 4 más 2, 6, entonces lo que he hecho es sumarle al término independiente, que es lo mismo desplazar a la izquierda que subir la recta. ¿Vale? Bien, vamos a ver cómo modificaríamos eso, cómo trasladaríamos una función que no es lineal. ¿Vale? Vamos a poner aquí, por ejemplo, x cuadrado. No, x cuadrado no se escribe así. Mario, tienes que venir de aquí y decirle x cuadrado menos 2x más 4, por ejemplo. ¿Vale? Entonces ya tengo mi función verde y es una parábola que tiene el vértice aquí en 1, 3. ¿Vale? Bueno, pues imaginaros que yo cambio el término independiente. A ver qué pasa. Y igual a x al cuadrado menos 2x menos 6. ¿Qué hemos hecho? Hemos abierto la parábola y la hemos desplazado hacia abajo. ¿Os dais cuenta? No le he puesto, no hemos hecho nada porque yo me he equivocado. Más 6. Ahora sí. Decía yo que me salía raro. Si yo sumo números al término independiente, lo que hace la parábola es subir, ¿vale? El vértice sigue estando a la misma altura, digamos, con el mismo valor de x, pero ha subido el valor de y, ¿vale? Lo que hemos hecho es subir la parábola hacia arriba. ¿Qué pasa si en vez de eso modifico, por ejemplo, el coeficiente que acompaña a la x? Menos x más 4. Vamos a borrar esta para que no nos confundamos. Pues lo que hemos hecho es desplazar la parábola hacia arriba y al mismo tiempo hacia la izquierda. Y de la misma forma, si yo pusiera y igual a x cuadrado menos x menos 4. Ay, que se me ha olvidado la x aquí. Ya decía yo, porque me da un mensaje de error. Ahora, pues lo que he hecho es bajar toda la parábola y hacerla más grande. ¿De acuerdo? Bueno, esto realmente no es demasiado importante. Os va a servir mucho, por ejemplo, a los que hagáis sociales, cuando veáis en macroeconomía, por ejemplo, o en microeconomía, la oferta y la demanda, cómo se trasladan tanto la oferta como la demanda cuando varía alguna de los factores que influyen, que no sean propiamente precio o cantidad. Pero bueno, eso ya lo veremos en algún tutorial de economía si queréis, porque no es objeto de las matemáticas de bachillerato. ¿De acuerdo? Venga, pues eso sería la traslación, cómo mover una función alterando alguno de sus coeficientes. Seguimos. Vale, pues seguimos con las asíntotas. Voy a recordar, desde el cuarto de la ESO ya sabéis lo que es una asíntota, y son esas líneas, como por ejemplo esta línea. Ahí va, lo que estoy haciendo borrar. Vale, esta línea, vamos a ponerlo en un colorcillo llamativo. Esa línea de x igual a menos 1 o esta línea vertical de x igual a 1 son asíntotas verticales, ¿vale? Son asíntotas verticales, son rectas que la función o la gráfica de la función nunca va a tocar, nunca va a llegar a alcanzar ese valor, ¿de acuerdo? Esas asíntotas tienen bastante importancia saber calcularlas, porque ahí me va a dar una pista también sobre la continuidad.
o me puedo basar en lo que haya obtenido en la continuidad para calcular las asíntotas, ¿vale? Evidentemente tengo tres tipos de asíntotas. Tengo, bueno, como hemos visto, la asíntota vertical, ¿vale? Vaya, leche. Esto, ¿de qué me sale? El cuadradito este cada vez que le doy al... Esto sería una asíntota vertical, ¿vale? Y yo puedo dibujar también una asíntota horizontal, que es un valor de i. Si yo quito, por ejemplo, vamos a quitar la vertical. Vale, eso es. Vamos a hacer aquí, vamos a dibujar una asíntota horizontal, que sería esa, y nuestra función vendría haciendo algo así. ¿De acuerdo? Y nunca llegaría a tocar esa línea, ¿vale? Esta asíntota horizontal, que puede ser i igual a 5, por ejemplo. Bueno, pues la función nunca va a alcanzar el valor i igual a 5. ¿De acuerdo? Eso sería la asíntota horizontal. Y luego tengo un tercer tipo de asíntota, que es la oblicua, que sería algo así. Y entonces mi función haría algo como esto. Hoy va, otra vez me sale esto, yo no me explico, ¿eh? Función haría algo así, por ejemplo, y no llegaría nunca a tocar esa recta. ¿Qué pasa? Que dentro de una función pueden coexistir, ¿vale? Vamos a poner coexisten asíntotas verticales con asíntota oblicua o asíntotas verticales con asíntotas horizontales. Eso pueden coexistir, pero no pueden coexistir jamás asíntotas horizontales y asíntotas oblicuas. Es decir, que si vosotros estáis calculando asíntotas horizontales y os sale una, ya sabéis que esta no la tenéis que calcular porque no puede existir, no pueden existir, ¿vale? Venga, seguimos, vamos a borrar todas estas cositas y vamos con la monotonía. Bueno, la monotonía, sabéis que no es ni más ni menos que decir, a ver, la monotonía la vamos a decir cuando es creciente y cuando es decreciente. En este caso veis, por ejemplo, que la función es creciente hasta este punto A, que no sé cuánto vale, pero yo puedo decir aquí, pues es creciente hasta A partir de A es decreciente y no existe en x-1, pero sigue siendo, a partir de ahí sigue siendo decreciente y sigue siendo decreciente hasta el punto B, a partir del cual ya vuelve a ser creciente. Nosotros vamos a tener que expresar esto en forma de intervalo. Imaginaros que este valor sería 0,90, por ejemplo, ¿vale? 0,90. Bueno, pues vamos a decir que es f de x es creciente desde menos infinito hasta no, este valor no es este el valor que necesito, que será menos 1,90 hasta menos 1,90, por ejemplo, ¿vale? Y a eso lo vamos a unir a este 270 hasta más infinito, ¿vale? Y esos son los intervalos en que es creciente. Y es decreciente, eso lo vamos a poner siempre en forma de intervalo. Es decreciente, es de, vamos a poner desde A hasta B. En el intervalo desde A hasta B, ¿vale? Ahí tendremos que ver también algunas cuestiones sobre la notación, es decir, cuando tengo que poner los intervalos que son abiertos, cuando tengo que poner los intervalos que son cerrados. Son cosas que habéis visto ya en el tema de inecuaciones, pero bueno, les daremos un repaso. Bueno, pues básicamente esto es la monotonía y no tiene mucho más. De hecho, la monotonía la vamos a ver una vez que hayamos visto el concepto de derivada y el cálculo de derivada, ¿vale? Porque la monotonía se calcula mediante la primera derivada. Lo mismo que los extremos. ¿Qué son los extremos? Bueno, pues los extremos son los puntos en los que la función pasa de ser creciente a decreciente. Por ejemplo, este punto A hasta aquí viene siendo creciente y a partir de aquí es decreciente. Bueno, pues a este A lo llamaremos un máximo relativo, ¿vale? Y por contra, este punto B, que vemos que pasa de ser decreciente
a ser creciente, lo llamaremos un mínimo relativo. ¿De acuerdo? Bien, pues esos son los extremos. Que la condición necesaria de extremo es que la primera derivada sea igual a 0. Ya explicaremos por qué y lo vais a ver, lo vais a entender muy fácil cuando yo los explique con el concepto de derivada. Y por último tenemos la curvatura, que la curvatura es cuando cambia la forma de la curva, precisamente. Imaginaros, yo puedo tener curvas de este estilo, ¿vale? En las que si yo trazo un segmento, el vértice, por ejemplo, queda por debajo, ¿vale? O puedo tener de esta manera, y si yo trazo aquí un segmento, el vértice queda por arriba. A uno lo llamaremos cóncava, a otro lo llamaremos convexa. Bueno, pues el punto en el que se cambia de curvatura, que en este caso sería este punto, lo vamos a llamar punto de inflexión, ¿vale? Ahí también haremos una reflexión o un comentario sobre a qué llamamos una gráfica cóncava y una gráfica convexa, porque en algunos sitios te lo dicen de una manera y en otros sitios te lo dicen de otra. Por ejemplo, hay gente que dice cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Entonces, bueno, adoptaremos una solución estándar para que nadie os diga nada, y siempre tenéis que tener en cuenta lo que os diga vuestro profesor en el instituto, porque es el que os va a corregir y el que os va a poner la nota, ¿vale? Bueno, pues creo que no hay mucho más que explicar. Bueno, hay muchas cosas más que explicar, pero las vamos a ir viendo poquito a poco y nos vamos a poner del tirón con el vídeo de dominio y recorrido, para que tengáis una idea súper concreta y súper clara de cómo calcular el dominio de una función, que es lo primero que vais a tener que hacer cuando os enfrentéis a un problema de análisis de funciones. Nos vemos en el siguiente vídeo.